Esto es una camisa de lino, más bien era una camisa de lino. Como veis, hoy ya está para el arrastre, está rota. En este vídeo vamos a ver cuáles son las claves para diferenciar de un lino de mala calidad y un lino de buena calidad. Y voy a empezar por el primer punto, que además yo creo que es el más fácil de diferenciar, porque es simplemente saber y comprobar que nos estamos llevando algo de lino 100%, aunque no con eso solamente vamos a garantizar que sea de buena calidad, pero si empezamos por ahí, yo creo que ya ganamos bastante terreno, porque no es lo mismo una camisa de lino 100% que una camisa de lino y tencel, que ahora se mezclan muchísimo. El tencel, como yo ya hice en diferentes comparativas que os dejo por aquí, donde comparaba el tencel, el bambú, los semisintéticos en general, acaban dando de sí, con muy poco uso, acaban dando de sí haciéndose bastante más grandes, no solo con el uso, sino en realidad con los lavados. Al final no deja de ser una fibra semisintética que viene de la celulosa, que pasa por un proceso químico que al final con los lavados esa fibra se va agrandando y va dando de sí. Lo que hace que al final, en vez de una camisa ajustadita, bueno, que no queremos tampoco que sea muy ajustada en verano, pero en vez de una camisa que nos sienta bien, sea una especie de poncho que nos ponemos encima. Y esto pasa con las camisetas, con las camisas, con unos pantalones, que ahora también hay mucha mezcla de tencel o liocel, también lo llaman, como esa especie de, no, es una fibra que es revolucionaria, que no sé qué. Yo por mi experiencia no es buena y lo he probado en camisas, en camisetas, además de marcas premium, como sabéis, por ejemplo en Son of a Tailor, donde os dije, oye, el tencel que hacen, a pesar de que cobran bastante por él, no es bueno, da de sí, el cuello pierde su forma enseguida, es una cosa tremenda lo del tencel. Para mí es totalmente evitable, tanto el 100% como el liocel, pero también esas mezclas que hacen con lino, porque ya os digo, igual mejora un poquito la resistencia del tencel sin más, pero lo que hace al final es perder la resistencia del lino, que el lino está hecho para tener buena resistencia. Como mucho podemos irnos a por mezclas de lino y algodón, y que no estén muy lavadas, porque eso me lleva justamente al punto número 2, es el lino excesivamente lavado. El lino es una fibra natural, que es también una celulosa, es una planta. Además, el año pasado os hice un vídeo también fabuloso, que no me sale el chasquido, donde os explicaba de las ventajas, o bueno, esas cosas más que ventajas que tiene el lino, que son sus características, y una de ellas es que se va haciendo más blando con los lavados, porque la celulosa, cuando entra en contacto con el agua, también se va ablandando, va dando un poquito de sí, pero el lino es mucho más resistente que el liocel, que el algodón, que muchas otras fibras, pero con los lavados se va ablandando. Por ello, el lino, cuando está lavado, lo notamos más blandito, más suavecito. Pero si se pasan con el lavado, y esto ocurre muchas veces con muchas marcas que además lo ponen directamente, lino lavado, lino wash, ponen muchas veces, cuando ponen eso es un lino que nos va a durar menos tiempo, sí será más suave, pero además como se hayan pasado y hayan metido un lavado fuerte y encima esté fabricado en Bangladesh, imaginaros lo peor, porque ese lino lo vais a poner 2 veces y va a ser un lino de una calidad bajísima. Por cierto, no todos los linos son iguales también por la forma en la que se teje, y eso de hecho lo veremos en uno de los puntos que también es muy importante, que eso hay que tenerlo en cuenta, porque quizá estáis pensando que todos los linos se hacen igual y son todos de la misma forma. No, también hay que tener en cuenta eso, pero antes dejarme acabar con este punto. Como digo, el lavado excesivo es malo, pero quizá alguno diga, hombre, a mí me gusta cuando es un poquito más blandito. Yo os diría que lo mejor sería el que no tiene lavado, prácticamente lavado, aquel que notas como que es un poquito más rugoso, más duro, ese nos va a durar muchísimo. Pero si uno dice, oye, a mí me gusta que tenga un poquito, es decir, que notes todavía algo de la rudeza del lino, algo de esa irregularidad, además, porque el que está muy lavado queda como muy plano, como también como ya que está a punto de, bueno, depende del lavado que le hayan metido. Ya os digo que en el fast fashion, en los Zara, en los H&M, generalmente, porque ya sabéis que esas marcas también hacen muchas cosas diferentes, pero generalmente, y sobre todo el que traen de Bangladesh, es el que le dan ahí un lavado muy fuerte, exagerado. Así que tenemos que irnos con mucho que hayan tenido un lavado y medio, por así decirlo, aunque las marcas no nos van a decir cuántos lavados ha tenido ese lino, pero que se note que todavía no sea demasiado blando, demasiado suave, más bien
lo contrario, ese toque un poquito rugoso, y ya se irá haciendo, ya lo iremos haciendo nosotros blandito con el tiempo. Y como tercer punto fundamental también, cómo se teje el lino. Si os habéis fijado, y no sé si os habéis fijado en realidad en esto, el lino generalmente, dependiendo de la prenda, pero generalmente se teje de la misma forma, con un punto, digamos, plano, por así decirlo. El lino tiene una fibra irregular que se hace que se vea pues de esa forma como un poco desuniforme, que no es completamente uniforme, pero aún así el punto que se hace es como bastante planito, que si se hace finito, porque esto no siempre lo hacen así, es más transpirable, sí. Pero si queremos que sea muy transpirable, aquí muchas veces las marcas cometen el error de meter la trama más gruesa, les decía, en trama y endurecedumbre, al final lo que podríamos decir el hilo lo meten en grueso, un poco más en bruto, y dicen, ¡hala! Y ya con esto lo tejo ahí como salga. Eso hace además que sea como muy flexible, también de sí en poco tiempo, no siempre, depende de la prenda, pero cuando lo hacen como muy abierto, queda como muy tosco. Por eso hay muy poca gente que haya pensado en lo que os voy a decir yo ahora. Si los polos, nuestros portofino por ejemplo, pero cualquier polo, en tejido piqué se hace, no cualquier tejido piqué se hace de la misma forma, pero se hace de una forma en la que permite que circule el aire, ¿por qué no se puede hacer lo mismo con el lino? Y eso es lo que acabamos de crear nosotros. Acabo de crear un polo, bueno, de hecho, 3 colores diferentes, con un tejido de lino 100%, aplicando los principios del portofino, en el que, como veis, hace que el tejido se haya tejido como si fuese un piqué, lo cual hace que sea súper transpirable, que hace que sea también prácticamente transparente cuando lo pones a la luz, siendo 100% lino. Además, de esta forma hacemos que se arrugue menos la prenda. Mantenemos todavía el carácter del lino. Si os fijáis, esta prenda que llevo yo ahora se arruga menos que lo que es una camisa convencional, que lo que es una camisa de lino 100%, en la que a mínima que te vayas a mover vas a marcar muchísimo las arrugas por justamente la forma en la que está tejida, más plana, como os decía, que provoca que transpire menos y se arrugue más. Sin embargo, esto transpira más y se arruga menos. O sea, todo ventajas, además con ese toque desenfadado que no habréis visto en un polo, yo creo que nunca, porque yo por lo menos no he visto un polo como este, con un cuello de una pieza en 100% lino además europeo, fabricado en Portugal. Fijaros además cómo queda, que tiene el patrón del portofino, pero un poquito diferente, con el bajo en curva que se ha hecho especialmente para que sea llevado por fuera, para que quede estilizado, con un único botón además que tiene, que le da ese aire totalmente desenfadado, casual, informal, veraniego, diferente a lo habitual, y que a mí me encanta. Fabricado, sobre todo si vosotros queréis que se fabrique, porque me habéis pedido muchas veces esas prendas de lino. Hemos hecho alguna, el año pasado hicimos los pantalones de lino y algodón, por ejemplo. Hicimos también hace años camisas de lino y otras prendas que seguramente vendrán, pero esta se va a hacer realidad si vosotros queréis. Pero la buena noticia, ya sé que hemos estado fallando con los tiempos, las reservas un poquito, bueno, nosotros no, los fabricantes principalmente, pero yo soy el principal responsable de los fabricantes, es que en este caso he acelerado todo de tal forma que el tejido ya está tejido, me la he jugado con el tejido, está preparado, porque este tejido además hay que comprarlo, hay que prepararlo, hay que tejerlo de una forma súper específica, súper especial, porque es lino 100%, como digo, y es además lino de procedencia europea. Como digo, tengo el tejido preparado en la fábrica y solamente tenemos que enviar la distribución de tallas que queremos. Y en una semana van a tener todo el taller fabricándonos las prendas que tenemos, que tampoco tenemos tantísimos metros. De hecho, podemos hacer solamente 800 polos en total, en 3 colores diferentes, y en esa semana los vamos a tener hechos. Va a ser la reserva más rápida de la historia. Todo esto porque además es un fabricante con el que tenemos muchísima confianza, es el mismo que hace los portofino. Por ello, además de que tenemos confianza, de que hemos trabajado ya con ellos mucho tiempo, sé que nos van a cumplir. Como mucho, a lo mejor se nos puede ir un día o dos, que esperemos que no, pero en una semana los vais a tener. Menos es la palabra que nos ha dado, y yo juraré e intentaré hacer lo posible para que así sea en este polo, además súper especial, que yo por ello no me la quería jugar, porque tampoco sé si os va a encantar, si os va a gustar este cuello, una pieza con botones ocultos que están aquí. Es súper diferente, desenfadado, muy especial, súper transpirable. Además,
no vais a encontrar algo parecido a este precio en el mercado. Imposible, como sabéis, cuando sale en reserva lo tenemos a ese precio especial. Que además, como veis, me habéis pedido también muchas veces, haz algo en marrón. Por fin he sacado algo en marrón, un marrón mate, como veis. Además de este azulito agua de mar, que yo os diría que también es súper bonito, y el beige, que también es fabuloso. El beige sí que es verdad que puede transparentar un poquito nada más. Tener en cuenta que al final para verano incluso viene bien, pero si alguien tiene un tatuaje enorme o algo que no quiere que se vea o que se pueda intuir mínimamente, no os recomiendo ir a por el beige, sino igual por este marroncito o este azulito, que es una pasada. Ya os digo, para mí los tres colores me encantan, evidentemente los he creado yo, pero por ello lo sacamos en reserva y vamos a ver la demanda que tiene, cuál os gusta más, la mejor forma. Al final nosotros, como sabéis, y la más ecológica, la más todo, de hacer que además vosotros tengáis prendas tan especiales como esta. Y ahora sí, seguimos con el siguiente punto. Además, aprovechando que tenemos este polo y el que llevo puesto tiene que ver justamente con la irregularidad del lino. La fibra del lino es irregular de por sí, tiene esa rudeza, es irregular, y se tiende a pensar de, uy, es que si tiene como cositas o si tiene esas irregularidades que se ven, que son muy evidentes, es de mala calidad, y ahí hay un error. Un error además de libro, os diría. Si os fijáis en el lino irlandés, que es el que tiene más fama de mejor calidad o de los mejores, suele ser sobre todo en chaquetas o en pañuelos, que es lo que más hacen, o en camisas incluso, pero generalmente en chaquetas más de vestir, que es, bueno, de vestir un poco más informal, tienen ese toque irregular. Tienen ese toque irregular que tiene que ver con esa rudeza del lino, que le da ese carácter. Este polo le pasa un poco igual, tiene esos toques que le dan ese toque desenfadado, ese toque irregular al lino, que no tiene que ver con la mala calidad. El lino, al final, el de mala calidad, además, que aquí viene el último punto, porque yo os diría que este punto anterior es que si tiene irregularidades, no es malo. Otra cosa es que a vosotros no os guste, eso es otra cosa. Pero el lino de mala calidad es casi, os diría, el que es más plano, el que es inerte, el que es, como he dicho también, que viene con muchos lavados, porque le han quitado todas esas irregularidades estéticas, que generalmente además viene de Bangladesh, de China, además de que seguro que viene de cosas transgénicas, modificado y de un montón de historias. No lo han cuidado como le toca. No ha crecido en un clima donde le han dejado madurar, donde le han dejado crecer con fuerza, y eso yo creo que es uno de los problemas también fundamentales del lino, y siempre tenemos que fijarnos de dónde viene el lino, la procedencia del lino. Ir a por lino europeo, que muy pocas veces las marcas nos van a decir de dónde viene el lino. En nuestro caso, os digo, sí sabemos de dónde viene. Yo sé que hay marcas que sí nos ponen de dónde viene el lino y otras muchas que no nos ponen nada, y mejor ni preguntar. Pero si la prenda ha sido fabricada en Bangladesh, en China, estas cosas pues, de típico de Massimo Dutti, ya sabéis, cuando estuve trabajando en Massimo Dutti, vendían muchísimas camisas de lino lavadas, que además ponía hecha en China. Algunas de ellas, las que fabricaban en Portugal o en Turquía, sí tenían una pequeña etiquetita donde ponía lino europeo. Ese sí, pero todo lo demás, eso seguro que dura muy poco, que no vale para nada, y hay que estar muy atento con eso. Y nada más, que sepáis que la reserva es express, la que comento de estos polos, solo hasta el domingo, y además ese mismo día, si todo va bien, os anunciaré algo súper especial. Y nada más, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.